Ahí está. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a nuestro curso, Las Enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Esta noche continuamos nuestro estudio de la persona de Jesucristo. Especialmente hoy vamos a estudiar sobre su estado de humillación y su estado de exaltación. Y ustedes leyeron un poco sobre eso en Filipenses capítulo 2, donde sacamos esos términos de humillación y exaltación. Entonces, vamos a hablar de eso. Pero primero comencemos con una oración. Oremos. Querido Jesús, te agradecemos que siendo nuestro Dios, te humillaste a una vida humana para salvarnos. Por amor, estabas dispuesto a sufrir por nosotros mucho más de lo que nos atreveríamos a sufrir. Por eso te damos las gracias eternas. Lograste la victoria completa y ahora reinas sobre todas las cosas. Guíanos con tu palabra mientras continuamos estudiando lo que has hecho por nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar con las preguntas de repaso sobre el video. La primera es la siguiente. En el video se mencionó algunas etapas o pasos en la humillación de Cristo. ¿Cuáles eran? ¿Qué aprendieron del video sobre eso? Nair levantó su mano. Por favor, Nair. Bueno, pastor, un poco de lo que estaban hablando sobre la humillación de Cristo, creo que es una palabra que nosotros a veces le damos como vergüenza, por lo menos en mi país. Pero acá vemos que es poder ver la vida y la obra de Jesús, porque en la Biblia lo que habla es cómo vivió y todo lo que él hizo, así que no lo veo como una humillación, es una humillación en sí porque se volvió hombre, pero también nos da a nosotros el poder ver su vida y su obra para nosotros poder seguirlo. Bueno, sobre la humillación en el video vemos, empezando por su nacimiento, que si vamos al caso, José quiso abandonar a María porque ella estaba embarazada, pero entonces un ángel le avisa de que no tema de tomarla porque había sido obra del Espíritu Santo. Creo que si nos enfocamos en esa época, eso era muy grave, ¿no? Ujú. Y llegaba a murmuraciones y especulaciones y lo demás. También vemos en una parte que él le dice a alguien que lo quería seguir que las zorras tenían guarida, pero que él no tenía donde apoyar su cabeza, o sea que él no te poseía absolutamente nada. Mm. Y también en Filipenses 2:8, obediencia. Obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y creo que lo más importante para mí de todo lo que he leído es segunda de Corintios 8:9. Por amor se hizo pobre, siendo rico, para hacernos ricos a nosotros con su perdón. Mm. Sí, ese versículo resume bien la humillación de Cristo y que logró por nosotros. Ok, muy bien. ¿Alguien más quería compartir? Agregar a la buena respuesta de Nair. Sí, Cristian. Sí, bueno, a lo que ya comentó la hermana, que bueno, que vivió una vida humilde, no pobre, y terminó en su muerte, ¿no? Y una muerte de cruz, siendo humillado en el sentido de que se burlaban de él, ¿no? Por decir que era el Hijo de Dios. De hecho, no, él vino a lo suyo, como dice en la palabra, y los suyos no lo recibieron, y, y ellos mismos lo mandaron a la cruz. De esa humillación es como, decía la hermana, nosotros lo entendemos como una humillación, como vergonzoso, pero el término de la palabra estaba hablando de otra cosa, ¿no? De esa humillación de mandarlo a la cruz, de burlarse de Jesús por decir que era el Hijo de Dios, ¿no? Y bueno, la humillación más tremenda es la muerte en la cruz, ¿no? Porque la muerte en la cruz yo tengo entendido que era para los delincuentes, y él fue a morir como un delincuente, siendo un santo, ¿no? Ujú. Eso quería agregar.
Sí, sí, gracias. Sí, ustedes están citando bien el video que estamos utilizando la palabra humillación en un sentido específico, no hablando de vergüenza. Y vamos a dar la definición enseguida. Ah, pero toda la vergüenza, los insultos que él sufrió, era parte de su estado de humillación. Todo lo que él sufrió. Se sometió a eso voluntariamente para salvarnos y fue parte de su estado de humillación, solo que eso incluye más también. Excelente. Entonces, vamos a sacar de Filipenses 2, su lectura, una definición de la humillación de Jesús. Aquí tenemos versículos 6 y 7. Dice que Cristo, y estoy utilizando la nueva versión internacional porque me gustó esa traducción un poco más, pero otras versiones están bien también para este versículo. Siendo por naturaleza Dios, Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Entonces, se rebajó voluntariamente. Ahí está el concepto de humillar, ¿verdad? No estamos hablando de otros humillando a Jesús. Él se humilló, se rebajó a sí mismo voluntariamente. ¿En qué sentido? Pues Él es Dios, pero no consideró su igualdad a Dios como una cosa a que aferrarse. Más bien estaba dispuesto a soltar el uso de eso por un tiempo para podernos salvar a nosotros. Entonces, ahí encontramos una buena definición de lo que es la humillación de Jesús, aunque Él es nuestro Dios y nunca dejó de ser Dios. Tenía que ser Dios y hombre en una sola persona para redimirnos. Pero por un tiempo, Cristo decidió no hacer pleno uso de su majestad divina para salvarnos. Por un tiempo, Cristo decidió, y por si acaso esto salga en el proyecto final, sería bueno apuntar esto. Por un tiempo, Cristo decidió no hacer pleno uso de su majestad divina para salvarnos. Y podemos pensar en ejemplos de eso. Su concepción. Piénsenlo. Jesús es Dios. Dios es, como aprendimos en otra clase, omnipresente. Llena el universo entero. Pero en su concepción, Cristo decidió no usar ese atributo divino que él tenía. Y en cambio, se hizo el tamaño de un feto en el vientre de María la Virgen. ¡Wow! ¡Qué amor!, ¿verdad? Que él haría eso por nosotros. Su nacimiento humilde es el rey del mundo. ¿Y nace dónde? En un establo. Tal vez entre animales, ¿verdad? En suciedad. Su pobreza errabunda. Siendo Dios, Él es el dueño de toda la tierra. Todo el cielo y la tierra y lo que hay en ellos pertenecen a Jesús. Él decidió no usar ese privilegio y vivió en pobreza. Su sufrimiento bajo Poncio Pilato y su muerte en la cruz y hasta su sepultura son pasos, eventos en el estado de humillación de Cristo. Un ejemplo para mostrar a veces lo que es la humillación de Cristo. Utilizo su muerte en la cruz. Recuerden que cuando él estaba sufriendo ahí al pie de la cruz, había personas insultándole, pero también diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate, bájate de ahí, sálvate a ti mismo. Hasta uno de los criminales dijo eso. Si tú eres el Cristo, sálvanos, ¿verdad? ¿Podría haberse salvado? Claro, Jesús es Dios. Él podría haber bajado de esa cruz en un instante y aplastado a los que estaban burlándose de él. Decidió en su amor por nosotros no usar su poder para salvarse a sí mismo. Más bien se sometió al sufrimiento que pasaba allí para podernos salvar.
Entonces, ahí hay un ejemplo de la humillación de Cristo, ¿verdad? En la cruz, Cristo decidió no hacer pleno uso de su majestad divina. Él no utilizó su poder divino para salvarse a sí mismo. Se sometió al sufrimiento para rescatarnos a nosotros mismos. Muy bien, podríamos dar muchos otros ejemplos de eso. Jesús es omnipresente como Dios, pero normalmente Él decidió no teletransportar. ¿Quién podría haberlo hecho? Quiero ir a Galilea y desaparece en Jerusalén y ahí está en Galilea. No hizo eso. Decidió no usar ese poder. ¿Por qué? Él es nuestro sustituto. Usted y yo no podemos hacer eso. Él tiene que vivir la experiencia humana. Entonces él decidió, en cambio, caminar de un lugar a otro, al igual que nosotros tenemos que caminar. Sí, hay muchos otros ejemplos de esto que Jesús decidió no utilizar plenamente su poder divino. ¿Ya? Sí, utilizó su poder divino para hacer milagros, que eran señales para mostrar que Él es el Salvador prometido, pero siempre conforme al plan de Dios el Padre y nunca para beneficio propio. Si tuviéramos nosotros ese poder, haríamos milagros por nosotros mismos, ¿no? Cristo nunca utilizó su poder así, siempre para el beneficio del prójimo y siempre bajo el plan de Dios el Padre. Para su vida terrenal. Y eran señales para mostrar que Él es el Salvador. Ok, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. Si esa es la humillación de Jesús, ¿cuáles son algunas de las etapas de la exaltación de Jesús? Según el video. Adolfo, levantó la mano. Bienvenido, Adolfo. Buenas noches, profe. Bendiciones. Disculpe que llegué tarde, pero estaba esperando el link y no me di cuenta que era el mismo de la mañana. Entonces, por eso entré tarde. Yo ¿Nunca llegó el link de la noche? no vi apenas el de la mañana y por ahí fue que pude entrar. Oh, no. Yo pensé que lo había enviado. Miles disculpas. A lo mejor hay un problema con mi WhatsApp. Déjenme un momento. Vamos a hacer pausa. Ahora sí, y esperemos que ahora otros estudiantes vengan también. Entonces, sí, Adolfo, ¿quiere contestar la pregunta entonces? Sí, profe. Aquí, según el video que estaba analizando, dice que Jesús fue exaltado cuando fue levantado entre los muertos, que cuando ascendió al cielo y cuando fueron sometidas todas las cosas bajo sus pies. Eso es lo que pude entender, profe. Excelente, sí, resurrección, ascensión al cielo, hizo reinar sobre todas las cosas. Muy bien. ¿Alguien más? Etapas de la exaltación de Jesús. Sí, Ayesa, por favor. Sí, profesor. En el versículo 8 dice que eh, estando en la condición de hombre se humilló, pero después en el 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ujú. Es tremendo. Un nombre que es sobre todo nombre, en el cual en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Muy bien. Y yo creo que en ese versículo hallamos otro evento en la exaltación de Jesús. ¿En qué día se va a doblar toda rodilla frente a Jesús? Alguien más puede contestar también. ¿En qué día va a doblar toda rodilla frente a Jesús?
tanto los creyentes como los incrédulos, todos los que están en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. A ver, Eduardo quería contestar. ¿Sería en su segunda venida? Amén, amén. Entonces, esa es parte de su exaltación. En ese día todo ojo lo verá y tendrá que confesar que Jesús es Dios y el Salvador del mundo. Será obvio para todos. Y todos vamos a doblar la rodilla, los creyentes en alegría, y desgraciadamente en ese día los incrédulos con temor. Pero bueno, aquí hay entonces esa referencia al versículo que Ayesa citó. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Qué es la exaltación de Jesús? Terminada su obra redentora, Cristo vuelve a hacer pleno uso de su majestad divina. Nunca perdió su majestad divina, siempre era Dios, pero después de su comenzando con su resurrección, vuelve a hacer pleno uso de su majestad divina. Una evidencia de eso el día de la resurrección. Hace unos segundos yo dije que Jesús no teletransportaba. Durante su estado de humillación, él caminaba de un lugar al otro. Pero eso cambió. El día de su resurrección, era domingo, los discípulos estaban tras puertas cerradas por temor de los judíos. ¿Y quién teletransportó y apareció en esa habitación con ellos? Jesús. De repente ahí estaba. Y ellos lo tocaron. Era cuerpo y hueso, carne y hueso. Era Jesús. Pero sí, ya estaba utilizando otra vez su majestad divina. Entonces, eso sería un ejemplo de esta exaltación de Jesús. Sí, otros pasos, entonces su resurrección es parte de su exaltación, también su descenso al infierno. Y vamos a estudiar eso en un minuto más. Es parte de su exaltación, parte de su victoria. Su ascenso al cielo es parte de su exaltación. Ahora nos dice que está reinando a la diestra de Dios Padre. Y un día vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos. Y eso también es parte de su exaltación. El estado de la exaltación está el Cristo, Dios y hombre, utilizando toda su majestad divina de nuevo. Ok, ¿qué estaba haciendo Jesús según el video cuando descendió al infierno? ¿Qué aprendieron del video sobre eso? Muy bien, escuchemos de Nair, por favor, Nair. Luego Margarita también. Bueno, yo lo que pude encontrar fue por el video, primera de Pedro 3, 18, 19, que fue a predicar a los espíritus encarcelados. Y Colosenses 2, 15, proclamar su victoria al diablo con la resurrección entre los muertos. Okay. Hasta ahí fue lo que pude sacar en conclusión. Okay. Gracias, gracias. Margarita, entonces, ¿qué iba a Bueno, aportar? yo ¿Algo? lo mismo iba a decir, pero voy a agregar, ¿verdad? Que Jesús estaba consumando, ¿verdad? Él descendió al infierno para proclamarle la victoria sobre el diablo. Eso es lo que tengo porque iba a decir los mismos textos que la hermana. Gracias. Sí, sí, muchas gracias. Excelente. Vamos a escuchar de un comentario más. Cristian, por favor, ¿qué iba a contestar aquí? Bueno, sí, básicamente iba a decir eso de lo que ya venían diciendo, bueno, agregar, bueno, que fue al infierno para proclamar su victoria sobre el diablo, ¿no? Y como dicen Colosenses, sobre toda potestad, ¿no? 2:15. Bueno, ahora no lo tengo, tengo la Biblia, si quiere se lo leo, no sé. Pero bueno, dice básicamente sobre toda potestad, o sea, para proclamar su victoria, ¿no?
En base a eso, ¿puedo hacer una pregunta? No, no ahora, hasta que estudiemos este tema un poco. Y luego sí, Bueno, está bien, puede hacer su pregunta. Sí, ok. está bien. Listo, Excelente. eso que quería. Gracias. Dieron un buen resumen de lo que fue enseñado en el video. Gracias por prepararse para la clase. Vamos a examinar los dos versículos bíblicos. Hay pocos versículos que hablan de este evento. Creemos que hay dos. Y consta que sucedió y nos dan pistas de lo que Jesús estaba haciendo allí. Entonces, primero de Pedro 3, 18 al 19. Otra vez estoy utilizando la nueva versión internacional aquí, pero ¿alguien puede leer esos versículos? Está bien chiquita la pantalla. Está chiquita. Sí, pastor, estaba levantando la mano porque no está compartiendo como presentación, sino toda su pantalla. Qué extraño, qué extraño. Ok, es el refrán de esta noche. Problemas con tecnología, ¿verdad? A ver, Sí. vamos a volver a intentar. ¿Qué tal ahora? ¿Es más grande? Así es. Es normal. Ok, perfecto. Ahora sí, un voluntario para leer. Sí, Margarita, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro 3, 18, 19. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ok. Entonces, Amén. después de resucitar, después de volver a la vida, dice Pedro que Jesús fue y predicó. Y esa palabra predicar en griego aquí no es evangelizar. Hay otra palabra en el griego que se utiliza para evangelizar. Esta palabra es una palabra que significa anunciar o proclamar. Entonces, no nos dice exactamente qué estaba proclamando Cristo. Eso lo vamos a ver más en el siguiente versículo. Pero sí, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y en esta parte, él estaba hablando específicamente de los incrédulos que murieron en el diluvio. Él va a cambiar y utilizar el diluvio para hacer un ejemplo de la gracia de Dios que nos ha salvado a nosotras en las aguas del bautismo. Pero vamos a ver en el siguiente versículo que no se limitó su proclamación a ellos, sino también a todas las potestades que estaban ahí. Esta palabra, encarcelados, encarcelados, hay dos o tres otros lugares en las cartas de Pedro y Judas que utilizan la misma palabra para hablar del diablo y los demonios. Están en prisiones oscuras, dice, están encarcelados. Y eso habla de su juicio, ¿verdad? Es vivir siempre privados de la presencia de Dios. Ese es el concepto de lo que la Biblia dice allí. Entonces, ¿qué mensaje estaba anunciando o proclamando Jesús cuando descendió y predicó a los espíritus encarcelados? Pues la Biblia consta que después de morir no hay segunda oportunidad para personas. Tengo dos citas bíblicas ahí. La segunda es la historia del rico y pobre Lázaro. Y en esa historia que Jesús contó, el rico, sufriendo en el infierno, quiere salir. Y desde el cielo, Abraham le dice, no es posible. Entonces no estaba predicando como evangelizando en el infierno. Lo que sí vamos a ver de la siguiente cita es que estaba proclamando su victoria. Estaba diciendo, yo gané.
Ahora, veamos esa siguiente cita, Colosenses 2:15. Está hablando de Cristo y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades. Estas palabras se utilizan en las epístolas de Pablo para referir al diablo y los demonios, los ángeles que se rebelaron contra Dios y ahora están condenados al infierno. Entonces dice que Jesús en la cruz triunfó sobre ellos y los despojó. ¿En qué sentido? Pues en la cruz, Cristo canceló la deuda que estaba en nuestra contra. Y cancelada esa deuda, ya el diablo y sus demonios no pueden decir, ese pertenece con nosotros en el infierno. O sea, por nuestros pecados deben poder decir eso, pero Cristo quitando nuestros pecados en la cruz, nos despojó de esos poderes malignos, nos rescató de ellos. Así que al hacer eso, con morir en la cruz, luego dice que los exhibió públicamente. Lo más probable es que es una referencia al descenso al infierno. La imagen que está utilizando Pablo aquí para hablar de esto es uno que era muy común para sus lectores originales. En esos días, cuando un general romano iba a conquistar a enemigos, al volver triunfante, él hacía un desfile en una calle principal de la ciudad y en ese desfile él tenía en cadenas los príncipes, los líderes del pueblo que él había conquistado. Entonces, los exhibían públicamente a los enemigos derrotados. Eso es lo que Jesús hizo cuando descendió al infierno. Estaba exhibiendo públicamente que el diablo y los demonios habían perdido, que él había vencido. Quedó claro para todos y nos es de consuelo porque nos recuerda que Cristo es más poderoso y ya es triunfante sobre el diablo. Y en Cristo también lo somos nosotros. Así que Cristo despojó al diablo en la cruz, pagando por nuestros pecados. Lo exhibió públicamente en las calles principales del infierno, su victoria sobre el diablo con su descenso. Así. Ok, ahora sí, ¿cuáles preguntas tienen sobre lo que hemos visto de repaso? Ahora sí, Cristian, su pregunta. Gracias por esperar. Sí. Sí, sí, básicamente ya la respondió. Bueno, se ve que bueno, me quería adelantar. Yo le quería preguntar, básicamente la pregunta era esa, o sea, ¿a qué se refería predicar a los espíritus encarcelados? Pero ya lo explicó, o sea, era proclamar, ¿no? Que dijo, y no estaba evangelizando, porque a los incrédulos que parten de esta tierra ya están, ya tienen definido su eternidad desde el lado del maligno, ¿no? En el infierno, como estábamos hablando, ¿no? No estaba hablando de salvación, básicamente no estaba hablando de eso, ¿no? Sí, sí, exactamente, exactamente. Y la palabra en griego allí, de predicar, tiene nada más el sentido anunciar. Siempre depende si va a ser la palabra o el evangelio, el sustantivo que viene después, es bueno traducirlo, predicar. En este caso me hubiera gustado que lo tradujeran proclamar o anunciar, porque no es una prédica en el sentido de que nosotros consideramos una prédica. Sí. Ah, Ok, excelente. Bueno, no, quería saber eso nada más. Yo acá ya me lo anoté, lo tomé como un apunte porque eso me tenía esa duda y siempre lo leía, pero no lo entendía, digamos. Pero bueno, ahora ok. ya me despojó de dudas. Sí. Qué Gracias. bueno, qué bueno. Sí, gracias a usted. Adolfo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Adolfo?
Sí, profe, la pregunta era, y ya escuché ese tema, eh, bueno, había una controversia ahí, que si sí fue al infierno, que no fue al infierno. Entonces, la pregunta es, cuando demoró los 3 días en la tumba, ¿esos 3 días era que estaba en el infierno o fue después que ya salió de la tumba? No, esos 3 días que estaba en la tumba, su alma estaba con Dios en el cielo. Porque él dijo al ladrón a su lado, ¿verdad? Que se arrepintió y creyó, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, su cuerpo estaba en la tumba, pero su alma estaba con Dios en el cielo. Y después de vivificarse el cuerpo, entonces sí, en cuerpo y espíritu fue y descendió al infierno. Ok, gracias, profe. Sí, sí, yo creo que eso no lo mencioné y gracias por la pregunta. Aquí dice, Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Am, Él sufrió la muerte en su cuerpo. O sea, está haciendo una distinción, sufrió una vez por todos, ¿no? Entonces, en su muerte en la cruz, Jesús dijo, consumado es. Y al decir consumado es, el pago para nuestros pecados fue completo. Su sufrimiento del castigo de Dios que merecíamos ya se había terminado. Am, Así que no continuó sufriendo eso después. Y tampoco fue al infierno para sufrir. El sufrimiento ya se había terminado cuando él dijo consumado es en la cruz. ¿Cuáles otras dudas tienen sobre esto? Nair levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Nair? No, porque usted habló sobre el diluvio, pero no entendí qué conexión tiene con haber ido al infierno, ¿no? Por proclamar su victoria. No lo entendí ese pedacito. Sí, tiene una conexión con lo que viene después de estos versículos en Primera de Pedro 3. O sea, en la línea de argumento de Pedro, el fluir lógico de su carta, él quiere hacer una transición y hablar sobre las aguas del diluvio que salvarán a Noé y su familia. Así que aquí solo se refiere a los espíritus encarcelados durante los días de Noé que desobedecieron. Pero no es que solamente anunció su victoria a ellos. También en el siguiente versículo vemos que fue a todas las potestades y autoridades que estaban ahí, el diablo y sus demonios. Ah, perfecto. Así que estaba cambiando de tema Pedro en su argumento lógico, entonces sí, él se enfocó en ese grupo de espíritus encarcelados. Pero, bueno, ¿alguna otra Gracias, pregunta? pastor. Sí, gracias a usted, Nair. Ok, continuemos entonces con un pequeño resumen, profundizar de lo que hemos aprendido. Aquí en la pantalla tenemos una ah, ilustración de María y José con el niño Jesús. Y son a veces populares retratos así o figuras así durante tiempos de Navidad. A mí muchos pasan y dicen, ay, qué lindo el niño. Y está bien, pero debemos recordar que ese lindo niño también es el Dios del universo. Ese lindo niño es el que creó el mundo entero. Es Dios el Hijo que se encarnó para nosotros. Entonces, cuando estamos leyendo los evangelios y recordamos eso, vemos en cada capítulo una muestra del amor de Cristo para con nosotros. Cuando Él se cansa y tiene que dormir, pues Él estaba padeciendo eso
por nosotros, sometió a eso, aunque siendo Dios no debía cansarse, ¿verdad? Cuando él llora en la tumba de Lázaro, conmovido por ver la muerte y lo que hace a la humanidad, no debía haber tenido que pasar por eso, pero por amor a nosotros, se hizo uno de nosotros, dejó de utilizar por un tiempo su plena majestad para ser nuestro sustituto aquí en la tierra. Entonces, un buen versículo que da resumen de lo que Cristo logró por nosotros con su humillación es lo siguiente, 2 Corintios 8:9. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Siendo rico, todopoderoso, el cielo y la tierra pertenecen a Él. Él dejó el uso frecuente y pleno de eso por un tiempo para rescatarnos a nosotros y así darnos perdón y vida eterna, hacernos eternamente ricos en la familia de Dios. Entonces, y igual vemos su amor para nosotros en su estado de exaltación. La Biblia nos enseña que Jesús no ascendió al cielo 40 días después de su resurrección para despedirse de nosotros, para decir, ay, por fin puedo descansar. No, sigue trabajando Jesús por nosotros. Desde el cielo, recuerden los 3 oficios de Cristo, ¿verdad? Como rey está reinando sobre todas las cosas y en nuestros corazones. Como sacerdote está intercediendo por nosotros. Como profeta, Él sigue preparando a personas en la tierra para compartir su mensaje por medio de la palabra. Entonces sigue trabajando cada instante en nuestra historia para el bienestar eterno de los que le aman. A mí eso nos trae mucho consuelo, tanto en el estado de humillación como en el estado de exaltación. Cristo siempre tenía tu salvación eterna en la mente. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre lo mencionado? Y Adolfo, por favor. Profe, ¿dónde podemos encontrar más información sobre ese tema de cuando descendió Jesús al infierno? Porque en realidad no sabía mucho de ese tema hasta ahora que él lo está dando. Sí, gracias. Tenemos en nuestra biblioteca teológica información sobre este tema. Sí, si usted a lo mejor me puede enviar un mensaje de WhatsApp a mi WhatsApp privado y así le paso el material que tenemos sobre eso. ¿Está bien? Ah, bueno, sí, profe, gracias. Y cualquier otro estudiante que lo quiera también puede hacer eso. Okay. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, Cristian. Sí, bueno, en base a esa pregunta que yo había hecho sobre los espíritus carcelados, bueno, que eso me quedó claro, eh, que él fue a predicar al infierno, eso, bueno, más es lo que se estaba hablando, pero él también, aparte como decía, proclamar su victoria ante el diablo, estaba anunciándose como Dios, ¿no? Ahí en el infierno, ¿puede ser? Cuando Sí, dice sí, que se estaba proclamando su victoria. sí, yo creo que es una muestra de su divinidad. Jesús en otra ocasión estaba hablando sobre el diablo y el contexto era que él sacaba demonios de personas.
Pero él lo puso así, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus cosas hasta que ese hombre fuerte ya esté atado, ¿no? Y estaba hablando ahí sobre el diablo, demostrando su poder divino sobre el diablo. Vemos lo mismo cuando él va al infierno. O sea, el hecho de que él está ahí diciendo yo gané, el diablo nada puede hacer al respecto, demuestra que él es Dios, él es más poderoso que el diablo. ¿Sí? Buenísimo, excelente. Gracias. Gracias por la pregunta. Excelente. Ok, tenemos un tema final para tratar en nuestra clase, pero es un tema un poco más largo y un poco complicado también. Vamos a hablar y estudiar versículos bíblicos sobre el anticristo. Hay varias ideas diferentes sobre este personaje según las denominaciones diferentes. Pero vamos a ver dos lugares de la Biblia donde se habla de esto y sacar unas conclusiones de esos versículos sobre la identidad del anticristo. Entonces, Juan el apóstol y también Pablo el apóstol escribieron y advirtieron sobre este personaje y también daremos una aplicación para nuestra vida hoy en día. Ok, vamos a leer primero lo que Juan escribió en sus cartas sobre el anticristo. ¿Un voluntario puede leer los versículos que están en la pantalla? Amén, profe, yo lo leo. Por favor, Adolfo, sí. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén. Okay. Entonces, la palabra cuando escuchamos anticristo, lo que primero probablemente viene a la mente es uno que opone a Cristo. Y puede ser parte del sentido en el griego, pero en el griego la palabra anti, antes de un sustantivo, también puede significar el que toma el lugar o quiere reemplazar a uno. Entonces, son los que quieren reemplazar a Cristo. Y eso también tiene este buen sentido en este contexto, ¿verdad? Si ellos están negando que Jesús es el Cristo, son maestros falsos que salieron de los apóstoles, pero no eran de los apóstoles porque tenían un mensaje que Jesús no es el Cristo. Él dice, ellos están tratando de reemplazar al Cristo verdadero con algún Cristo falso. Están tratando de reemplazar al Salvador con otro Salvador. Eso no está bien. Entonces, aquí vemos que hay anticristos. Cualquier persona que trata de reemplazar a Cristo como Salvador. Y tal vez una forma muy común de hacer eso, y hasta nosotros a veces caemos en pensar así, es cuando yo pienso que con mis propias obras estoy ganando el favor de Dios. Si hago eso, estoy reemplazando a Cristo conmigo mismo como mi Salvador. Entonces, salvación por obras reemplaza a Cristo con el ser humano siendo su propio Salvador. Bueno, entonces él dice que hay anticristos, pero también, y primero lo utiliza en el singular. Él dice de sus lectores, ustedes oyeron
que el anticristo viene. Ahora, Pablo habla un poco más de ese hombre. Refiere a un hombre, lo llama el hombre de iniquidad o el hombre del pecado. Y es claro de lo que vamos a leer en segunda de Tesalonicenses 2, que este hombre quiere reemplazar a Cristo, quiere reemplazar a Dios. Vamos a ver, y después de cada parte de versículos vamos a sacar unas conclusiones. Y espero que ustedes vayan pensando, ¿quién podría ser este anticristo? Solo vayan mirando la evidencia bíblica pensando, esta descripción, ¿quién podría ser? ¿Alguien puede leer los versículos que están en la pantalla? Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Ayesa, por favor. Aló, pastor, ¿lo puedo leer yo? Amén. Néstor puede leer los siguientes versículos. Ayesa nos va a ayudar aquí y luego Néstor, ¿ok? Listo, muy buenas noches. Me perdonan porque no me había conectado, ¿no? Sí, qué bueno que pudo conectarse esta noche. Que sea muy bienvenido, Néstor, sí. Amén. El que está aquí, ¿no? Dice, No, Ayesa va a leer estos. Usted puede en la siguiente diapositiva, ¿está bien? ya, listo. Ok, gracias, Néstor. Ayesa, adelante. Amén, amén. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Amén. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos algunos detalles. Primero, él está escribiendo a los tesalonicenses y dice, ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Algunos de los tesalonicenses pensaban que, bueno, y la Biblia enseña, ¿verdad? Cristo viene pronto. Y eso ha sido el mensaje desde Jesús y los apóstoles. Cristo viene pronto. Deben estar preparados. Cristo viene pronto. Bueno, el pronto para Dios ha tomado un poco más tiempo que tal vez esos creyentes tempranos pensaban. Los tesalonicenses, parece que ellos pensaban que pronto significaba la semana que viene, porque algunos dejaban de trabajar, estaban, no, Cristo viene, no voy a trabajar. Y Pablo tenía que corregir eso. Él decía, sí viene pronto Cristo, pero hay un evento que va a pasar primero. Y ese evento es que el hombre de pecado se va a manifestar. Y que iba a haber una apostasía, que muchos creyentes iban a perder su fe, iban a creer cosas falsas. Bueno, también habla de este hombre y dice que él se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. O sea, el culto verdadero de Dios, este hombre lo va a oponer, lo va a torcer. No va a ser una persona que surge fuera de la iglesia. Dice que llega al grado de sentarse en el templo de Dios. El templo de Dios, bueno, el templo en Jerusalén fue destruido en el año 70, ¿no? Entonces no está hablando Pablo de eso. Hay muchos otros versículos bíblicos que hablan de la iglesia, o sea, el conjunto de todos los creyentes de todo tiempo, como un templo. Entonces, este hombre de iniquidad va a tomar un lugar, un asiento, dentro de la iglesia visible aquí en la tierra. Y no solo eso, va a hacerse pasar por Dios. En cierto sentido, va a tomar el lugar de Dios en la iglesia cristiana visible.
Ok. Entonces, en resumen, se iba a manifestar antes de la segunda venida de Jesús. Eso dice Pablo. Se opondría al verdadero culto de Dios. Su lugar sería en la iglesia visible, en el templo de Dios, y se iba a pasar por Dios. Esa última parte es porque lo llamamos el anticristo. Él quiere tomar, quiere ocupar el lugar de Dios, reemplazar a Cristo. Bueno, seguimos, encontramos más información. ¿Alguien quiere leer versículos 5 al 7? Ah, Néstor, ¿quiere leer? Amén, pastor. Sí. Amén, pastor. Amén. Adelante, por favor, lea. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que los detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el ministerio de de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay algunos detalles aquí que nos hacen pensar, ojalá que yo estuviera con los tesalonicenses cuando Pablo les advertía sobre esto, porque nos hacen querer más detalles. Él habla de que se va a manifestar en su debido tiempo este hombre de iniquidad, pero que alguien estaba reteniendo su poder. Primero dice, algo lo detenía, y luego dice Amén. que alguien estaba deteniéndolo. Vamos a hablar de eso en un ratito cuando les muestro lo que es la interpretación de la Iglesia Luterana Confesional y Academia de Cristo sobre estos versículos, pero yo creo que si este hombre, y vamos a ver en los siguientes versículos, tiene engaños y falsas doctrinas, entonces el que detiene tendría que ser que la verdad de la palabra, ¿no? El verdadero evangelio. Y en mi opinión, aunque no se menciona aquí, el quién podría ser Dios obrando para detener las mentiras con la verdad, o podría ser los apóstoles mismos. Cuando los apóstoles estaban en la tierra, si algún predicador empezó a decir mentiras sobre Jesús y un creyente dice, ¿será cierto eso o no? Simplemente podría visitar al apóstol Juan en Éfeso y preguntarle, ¿Jesús dijo eso? Y Juan podría decir, no, mentira, anticristo. Entonces, los apóstoles estando en la tierra eran testigos presenciales de todo lo que Jesús hizo y dijo. El Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés y les dio una memoria perfecta de todo eso para que podían enseñar con pureza lo que Jesús había enseñado al mundo. Entonces, mientras ellos están, había quien detener. Y Pablo hacía eso en su ministerio. La carta a los Gálatas. Esa carta es contra maestros falsos que estaban diciendo, sí, está bien creer en Jesús como tu Salvador, pero tienes que circuncidarte también para ser salvo. Y su carta entera es en contra de esa mentira que obras, la circuncisión, son necesarias también para ser salvo. Así que alguien estaba deteniendo este misterio de la iniquidad. Pero aquí tenemos otro detalle interesante, ¿no? Él dice, este misterio ya está en acción. Ya en el día de Pablo tenía sus raíces este hombre de iniquidad, pero la Biblia, Pablo dice que no va a ser destruido
hasta el último día, la segunda venida de Cristo. Ya pasamos 2000 años. ¿A quién podría ser este hombre de iniquidad? En resumen, aquí, el misterio de la iniquidad ya estaba en acción en el día de Pablo. Alguien estaba deteniéndolo. Ok. Seguimos, y estos son los últimos versículos que vamos a ver, pero ¿alguien puede leer 8 al 10 que está en la Pastor, pantalla? pastor, disculpe, es que no me funciona lo de la manito porque la he levantado varias veces y no me ha Perdón. notado. Ok, Este, adelante, Margarita, ¿sí? yo lo quería preguntarle que qué libro era el del anterior, qué libro es que estamos leyendo, porque era Segunda, segunda de Tesalonicenses. sí, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Muchas gracias, pastor. Sí, gracias por la pregunta. ¿Voluntario para leer lo que está en la pantalla? Sí. Margarita, adelante. Está bien. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Amén. Ok. Entonces, después de que no hay quien detenerlo, ya, se manifestará este malvado, o sea, se iba a hacer público su llegada, ¿verdad? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su vida. Esa es una referencia al día de juicio. Entonces, ahí va a terminar este hombre de iniquidad. Dice que su llegada, su manifestación, va a ser acompañada con gran poder y señales y prodigios engañosos, milagros, pero milagros falsos, am, con el propósito de engañar a personas para la perdición de almas. O sea, quienes van a perderse, dice los que no querían amar la verdad, a ser salvados. Entonces, se van a engañar porque no amaban la verdad, no sabían lo que decía la Biblia, no estudiaban, escudriñaban la Biblia. Así que este hombre de iniquidad aparece y con milagros falsos, engaña a muchas personas, dice, a muchas personas dentro de la iglesia visible. Ok. Entonces, en resumen, aquí será destruido este hombre en la segunda venida de Jesús. Con muchas señales falsas engañará a muchos que no aman la verdad. Bien, ahora concluimos que hemos estudiado y vayan pensando un poco, ¿quién podría ser esto? Hay unos detalles que muestran que este hombre tiene que ser más que un solo hombre. ¿Por qué? Porque ya tiene sus raíces en el día de Pablo, se iba a manifestar después, pero ya será destruido en la segunda venida de Jesús. Un solo hombre no puede sobrevivir todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces es más que un solo hombre, este hombre de iniquidad, pero lo llama hombre. Entonces ahí tenemos una evidencia que sí va a ser un ser humano. Ahora, otros detalles que tenemos aquí. Hay milagros falsos que van a engañar a personas que no conocen bien sus Biblias, que no creen
no aman la verdad. También va a oponerse al culto verdadero de Dios. Va a tomar el lugar de Dios en la iglesia visible. Ahora, si todavía están diciendo quién podría ser esto, voy a darles la interpretación, no solo de Academia Cristo, sino de la mayoría de las iglesias hasta historia reciente. Creen que Pablo está hablando aquí del papado de Roma. El papado de Roma. Y podemos ir mostrando estos detalles y cómo es un buen cumplimiento de estas palabras del papado de Roma. Pablo decía que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción en el día de Pablo. La mentira principal de la iglesia de Roma es que uno tiene que salvarse por sus obras en parte. Hasta su doctrina oficial es, si alguien dice que uno es salvo por su fe sola, sin obras, que esa persona sea condenada. Esa es la doctrina oficial. Esa mentira ya estaba en acción en el día de Pablo. Él escribió la carta de Gálatas en contra de esa mentira, que tienes que hacer obras para salvarte. Así que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción. Los apóstoles estaban defendiendo contra ese error principal, pero no mucho después de los apóstoles, eso llegó a ser la mentira central de muchas de las iglesias en la cristiandad. Y alrededor del año 354, el obispo en Roma se declaró a sí mismo el primero entre iguales. Es decir, todas las otras iglesias y los otros obispos tenían que someterse a él. Así que se manifestó, ¿verdad? Se manifestó allí. Y de ahí adelante, el título hombre de iniquidad es muy, muy apropiado porque el papado se ocupa el lugar un hombre, ¿no? Y ha habido una cadena perpetua de papas de allí, y creemos que va a haber hasta la segunda venida de Jesús, cuando Él va a poner un fin a eso. Podemos ver los otros detalles. Se opondría al verdadero culto de Dios. Primero, la enseñanza que nosotros tenemos que hacer buenas obras para salvarnos. Eso se opone al culto del verdadero Dios. Dios no quiere relacionarse con nosotros a base de una relación de obras, es por fe en Cristo. Pero también vemos muchos ejemplos en la Iglesia Católica de orar a otros intermediarios y santos. Utilizan mal a veces las imágenes también que existen en una forma que la Biblia están poniendo el verdadero culto. Esta parte, ustedes saben que un título para el Papa que está en su catecismo y todo es el vicario de Cristo. ¿Saben eso? El vicario de Cristo aquí en la tierra. O sea, el que ocupa el lugar de Cristo aquí en la tierra. La enseñanza oficial de la Iglesia Católica es que el Papa es Cristo visible en la tierra, que a él y a sus sucesores Cristo encargó las llaves del tesoro de méritos, así que solamente él puede otorgar perdón junto con los otros obispos de la iglesia. Y es por esa razón que uno tiene que acudir a un sacerdote para confesarse, porque solamente él tiene las llaves de ese tesoro de mérito. Pero ven cómo esto se iba a pasar por Dios, tomar el lugar de Dios en la iglesia, se está pasando con el papado. También muchas señales falsas engañaría a muchos que no aman la verdad. Por ignorancia bíblica, estas mentiras de la Iglesia Católica empezaron a
difundirse en toda parte y ya poco tiempo después de los apóstoles, ¿verdad? Ya se había convertido la mayoría de las iglesias cristianas católicas en lugares donde se enseñaban la mentira de la salvación por obras. Pero ha habido desde ese entonces muchas señales falsas para confirmar a personas en ese engaño. Piensen en, por ejemplo, para llegar a ser un santo en la Iglesia Católica, se requiere evidencia de un milagro que se ha hecho. Piensen en todas las apariciones en Latinoamérica de la Virgen, supuestas apariciones de ella. Podría ser que esas en realidad eran milagros que hizo Satanás para confirmar a personas en esa idea que ella es nuestra corredentora, que podemos orar a ella y ella nos puede salvar. Puede ser, ¿verdad? Vemos que a lo largo de la historia del papado ha habido señales falsas para confirmar a la gente en ese error principal que somos salvos por nuestras obras y los otros errores de la iglesia. Es por esas razones que creemos, y hay otras iglesias también que creen y enseñan, a que el papado de Roma es el cumplimiento de este anticristo. Pero como mencioné, primero dos puntos y luego tomemos sus preguntas si tienen preguntas. Primero, con decir eso, no estoy diciendo que todos los que pertenecen a la Iglesia Católica serán perdidas. Sucede que un católico no escuche las mentiras, lee su Biblia y confía en Cristo como su Salvador. A mí esa persona será salvo. Sí estamos advirtiendo contra este peligro que es la enseñanza falsa de la Iglesia Católica. Puede y ha llevado a muchas almas a la perdición. Entonces, pero también debemos examinarnos a nosotros mismos. Hay un anticristo, pero también hay anticristos. Y como mencioné antes, podemos llegar a pensar a veces que nuestras obras, bueno, si no nos salvan, nos hacen mejores que otras personas. Podemos buscar reemplazar a Cristo en nuestras vidas con otras cosas que no son Dios, que no son nuestro Salvador. Entonces debemos evaluar nuestras propias vidas primero. Y luego podemos también alertar a otros que están en la Iglesia Católica sobre el peligro de los errores que están escuchando allí. Bien, hasta allí entonces. ¿Alguien tiene preguntas? Perdón. Cristian, por favor, Cristian. Sí, quería preguntar, ¿no? En base al texto ese, cuando dice segunda de Tesalonicenses, versículo 10, casi ya la parte final, cuando dice que, o sea, cuanto amaron, despreciaron la verdad, ¿no? Esas son las consecuencias, ¿no? De su pérdida de alma, básicamente, por despreciar justamente lo que puede salvar la palabra, ¿no? Eh, en base a eso se formó todo eso lo que usted hablaba, ¿no? De una falsa religión, ¿no? Que conduce a la salvación de lo que uno puede hacer, cuando en realidad la palabra dice que hay un solo Salvador, y el único que pudo haber hecho todo es el Salvador Jesucristo, ¿no? El católico dice que ellos tienen, ¿no? A Jesucristo, pero ellos no lo toman, digamos, en serio como nosotros, digamos, con las escrituras. Ellos lo toman como un Cristo que ellos lo tienen que ayudar a Él, básicamente, por sus obras, ¿no? Se piensa eso, ¿no? Y lamentablemente muchos piensan así, ¿no? Sí. Incluso yo me incluyo en mi experiencia, digamos, como cristiano, que cuando empecé en el camino del Señor, yo también me forzaba para querer agradar a Dios. En cuanto a las obras, yo también me forzaba por querer agradar a Dios,
y cuando siempre algo andaba mal, siempre algo andaba mal en mi vida. Y claro, hasta que el Señor, leyendo la palabra, no era mi esfuerzo. Y bueno, y leyendo la palabra, bueno, la misericordia del Señor que me va mostrando que lo mal que estaba, bueno, llegamos a la conclusión de que es el Señor Jesucristo, solo por Él, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y gracias por compartir. Sí, yo creo que esta es una lección para todos nosotros también. Dije que iba a hacer unas aplicaciones de lo que leemos. En tiempos, vemos en la historia cómo esto sucedió, ¿verdad? Pero también vemos en nuestras vidas cómo podría suceder lo mismo. Pensamos, yo no, ya sé que Cristo es mi Salvador, ya voy al cielo, no necesito escuchar o estudiar tanto la palabra. Si así empezamos a despreciar la verdad, nos estamos abriendo a la posibilidad de que alguien nos engañe o de que nos alejemos de Cristo. Entonces, sí, es un recordatorio para nosotros de la importancia de la palabra de Dios y seguir conociéndola todos los días. Muy bien, Adolfo, por favor. Sí, profesor, quería hacerle una pregunta a usted personal Sí. acerca de la venida del Señor. ¿Qué opinión tiene de esa venida? ¿Será que está ya cerca de verdad ahora sí o faltará mucho? Cristo vendrá pronto. Y eso podría ser esta misma noche. Podría ser otro 2000 años. No voy a tratar de adivinar la fecha, solo la Biblia nos enseña que vivamos preparados. ¿Y preparados en qué sentido? Pues meditando en la palabra para que Dios, el Espíritu Santo, nos guarde en la fe en Cristo. Si tenemos fe en Cristo, no tenemos que temer su segunda venida para nada. Será el mejor día para nosotros, el comienzo de la vida eterna con Jesús. Pero sí, no voy a adivinar si va a ser mañana o en 2000 años más. Sí. Amén, profe, gracias. Gracias a usted. Ya se manifestó el hombre de iniquidad, entonces podría ser muy, muy pronto. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas aquí? Estoy mirando el chat. Ha habido actividad en el chat. Muy. ¿Puedo hablar, no? Sí. A ver. No sé, pero me confundí un poco cuando usted dice que en la Iglesia Católica los católicos se confiesan con los padres, algo así. Gracias, gracias. Sí, sí, Rosa. Usted va a recibir esa enseñanza en otro curso, Identificación Espiritual. Pero uno de los errores en la Iglesia Católica es que para recibir perdón para tus pecados tienes que confesarte con el sacerdote. Y creen así porque creen que solamente a Pedro y a los apóstoles se concedió el poder de perdonar pecados aquí en la tierra y bueno, a sus sucesores también, que serían el Papa y los obispos. Así que creen que el Papa y los obispos tienen que otorgar ese poder a los sacerdotes y solamente ellos pueden dar perdón, entonces absolver de los pecados. Por esa razón en la Iglesia Católica hay que confesarse con un sacerdote. Pero nosotros no, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una sana doctrina y nosotros no creemos en eso, no creemos. Sí. Bueno, yo no creo. No, nosotros sí podemos acudir directamente a Dios el Padre por medio de Cristo para pedirle perdón y tener seguridad que nos ha perdonado después. Y también es bíblica la práctica de confesar nuestros pecados los unos a los otros, especialmente si mi pecado causó ofensa o daño a otra persona. Ir y confesar y pedir su perdón y escuchar de esa persona, Dios te perdona también. Eso sí es bíblico.
pero el exigir que lo hagan de un sacerdote, eso no es bíblico. Sí, 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 estoy clara en eso, pastor. Estoy clara en eso, sí. Amén. Gracias. No, entonces Nair aportó en el chat, la palabra del Papa es infalible. Sí, cuando habla en la enseñanza católica oficial, cuando él habla ex cátedra, es decir, en su posición oficial como Papa, dicen que él es infalible. Es otra evidencia que está ocupando o tratando de ocupar el lugar de Dios. Solamente quién es infalible, Dios. Y si él toma ese atributo para sí mismo, sí, gracias por compartir. También por eso necesario leer la palabra y esa aportó en el chat. Muy de acuerdo, para no ser engañados. Y Cristiano citó Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas. No conocía ese versículo. Gracias por compartir. Lo voy a buscar después de la clase. Muy bien, una última pregunta y luego podemos terminar con una oración. Eduardo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Eduardo? Sí, pastor, buenas noches. Sí, lo que pasa es que al igual que el Papa, que digamos, se pone en lugar de Jesús, eh, también, digamos, dentro del mundo protestante, los cristianos, los evangélicos, también hay esa actitud o, digamos, ese espíritu anticristo, ¿no? En el sentido que tal vez se permite mucha adoración y reemplazo, digamos, de la palabra de Dios por la palabra del hombre, por medio de pastores, ¿no? Entonces, en ese sentido también sería válido decir que también tiene una doctrina de anticristo al decir que Jesús, bueno, nos ha salvado y todo, pero tenemos que hacer una pequeña oración para aceptarle o ayudarle, ¿no? Haciendo obras para agradarle, ¿no? Y poder ganar un favor y ser salvos, ¿no? ¿Sería así también, pastor? Y gracias por señalar eso. Yo mencioné en nuestra vida personal, a veces tenemos una actitud anticristo, porque queremos reemplazarlo en nuestras propias vidas con nuestras buenas obras o algo más como una prioridad sobre Cristo. Pero sí se puede decir que en iglesias protestantes hay ese problema también, de reemplazar a Jesús con la salvación por obras o reemplazar las verdades que Jesús enseñó con otras verdades que no son de Dios, no son bíblicas. Entonces sí, reconozcamos eso también, que no es solo un problema. Yo diría que pueden ser anticristos, ¿verdad? Pero el ejemplo, lo que leímos en 2 de Tesalonicenses 2 apunta hacia un oficio, y apunta muy claramente hacia el papado. Entonces, ok. Bueno, vamos a terminar con oración entonces y nos podemos despedir. Oremos. Señor Jesucristo, te pedimos que nos guardes siempre en la verdadera fe en ti, que nos guardes de toda enseñanza falsa, todo engaño espiritual que podría separarnos de ti. Te pedimos que utilices la verdad de tu palabra para mantener nuestros ojos de fe enfocados en ti todos los días de nuestra vida, aunque no nos distraigamos con los asuntos de esta vida tanto que te perdamos. Más bien que nos mantengas fieles a ti y que nos ayudes a traer otros a la fe en ti también. Para los especialmente que están viviendo bajo mentiras de anticristos, que nos utilices a nosotros para compartir tu verdad salvadora con ellos y así salvarlos por medio de la fe en ti también. Es en tu nombre que pedimos todo esto. Amén. Amén. Amén, profesor. Que pase buenas Amén. noches. Buenas Bendiciones. noches a todos. Igualmente, Ayesa, Nair, buenas noches.
Buenas noches, profe. Bendiciones a usted y los hermanos. Que pasen buena noche. Buenas Igualmente, noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Hasta Buenas el Gracias. noches. martes. Dios me los bendiga. Igualmente, Que los igualmente. bendiga, pastor, hermanos. Que los Igualmente. bendiga. Que tengan Tenga buenas buena noches. noche. El Señor. Nos veremos el martes que viene con el favor de Dios. Muy bien.